Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy María Elena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas noches. Muy buenas noches, quédese con nosotros, platicamos del sector automotriz. Comenzamos. Sobresale la recuperación del sector de la construcción y la estabilidad de la industria manufacturera durante julio. Ajustada por estacionalidad, la producción industrial creció 0.2% mensual, acumulando 2 meses consecutivos de alzas, mientras que la industria manufacturera se mantuvo sin cambios y la minería cayó 1% a tasa anual. La ANTAD dio a conocer una ligera recuperación de las ventas durante agosto. En tiendas iguales registraron un aumento anual real de 0.09%, mientras que las ventas en tiendas totales que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses crecieron 3.71% en agosto. Las preocupaciones sobre las tensiones entre Estados Unidos y China respecto a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles al país asiático por 267 mil millones de dólares, adicionales a los 200 mil millones ya planeados, siguen impactando el desempeño de los mercados bursátiles. Las principales autoridades comerciales de Estados Unidos y Canadá reanudarán las conversaciones para tratar de actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tiempo se agota para llegar a un nuevo acuerdo. ¿Cómo va a quedar el sector automotriz de cara a lo negociado con Estados Unidos y particularmente con el presidente Donald Trump? Vea lo que le preparamos. Los acuerdos preliminares del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos lograron un avance importante para equilibrar el comercio entre ambos países. En la industria automotriz, punto clave en esta renegociación, se llegó al acuerdo de elevar de 62.5% a 75% la cantidad de componentes que deben ser originarios de la región para que los vehículos puedan ser comercializados a tasa cero. Además, entre 40 y 45% debe ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos $16 por hora. Si el aumento del contenido regional no se logra por decreto, se tiene que implementar una política industrial para lograr que más empresas se unan y se sumen a la cadena de suministro. De lo contrario, México no podrá ser competitivo. Hoy en día, el sector automotriz en México continúa su tendencia descendente, pero aún con números positivos. Se prevé que los acuerdos alcanzados en comercio sean efectivos, a fin de reactivar al sector. Ya hay un primer acuerdo en materia de Tratado de Libre Comercio de América, principalmente con Estados Unidos. ¿Cómo queda el sector automotriz? Parece ser que hay puntos que pueden afectar al sector mexicano. De esto platicamos el día de hoy con Gerardo Gómez. Él es director general de JD Power México. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, María Elena. Buenas noches. Hola, Darío, buenas noches. Gerardo, ¿qué está pasando con el sector automotriz en este primer acuerdo de libre comercio? Ya no sé si es bilateral o trilateral. Mira, nosotros desde el punto de vista de JD Power lo que vemos es un acuerdo que dio certidumbre a la industria para dar el siguiente paso. Lo que bien mencionas es un acuerdo preliminar y todavía hay puntos abiertos que tenemos que ver cómo van a hacer ese ajuste fino para ver realmente el impacto que vamos a tener. De que la industria en México va a tener un impacto, va a tener un impacto. El punto es cómo lo van a ir trasladando al cliente final, que es el que va a pagar todos estos detalles que vayan saliendo de todos estos ajustes. ¿Por qué va a ser el cliente final el que va a pagar? Porque se van a trasladar todos estos costos. Va a haber costos adicionales con todos los ajustes que estamos teniendo. Estamos hablando de 2 ajustes mayores, que son en lo que todos tenemos el foco, que es el contenido local, que va a subir de 62.5% de contenido local, que era lo que exigían antes, al 75%. Pero el punto es con qué contenidos de las partes específicas estaban hablando. Y estos son ahorita a nivel que no tenemos el detalle de dónde va a ser ese contenido local. Por ejemplo, hablaban del aluminio que tenía que venir ahora de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la capacidad todavía para surtir todo ese aluminio que necesitan para producir. Entonces, ¿cómo va? De dónde lo traigan,
basado en las nuevas tarifas que les están poniendo a los principales surtidores de aluminio, pues nos va a impactar y nos van a trasladar ese costo a los consumidores finales, ¿no? Generalmente la industria automotriz es muy hábil, las marcas han sido muy ágiles en poder responder y ser muy competitivas para el consumidor final. Si vemos los costos de un vehículo de 2000 a 2015, ha tenido aumentos graduales, pero contenibles para el bolsillo del consumidor y más en un país como en México. Pero sí hemos tenido todavía, ahorita lo que estamos esperando es que ese impacto se lo vayan a trasladar. Va a haber cosas que no van a poder contener dentro de las armadoras, a pesar de que son muy ágiles para mantenerse competitivamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos el otro gran punto que va más allá, que es el aumento de la del costo por hora de mano de obra, ¿no? Hasta $16. Bueno, nos va a quitar competitividad que teníamos por eso las plantas se están poniendo aquí, para surtir a la región. Pero bueno, lo que platicábamos en un inicio era ¿qué vamos a hacer con toda esa capacidad instalada? Bueno, es nuestro principal socio a donde importamos el 70% de lo que producimos. Pero bueno, tendríamos que voltear a ver a dónde más podemos seguir enviando toda esta producción que tenemos que hacer. Se habla, por ejemplo, de que el 40% de la producción que se hacía aquí en México ya no se va a poder colocar precisamente por el costo de la mano de obra. Tendrá que relocalizarse básicamente en Estados Unidos, donde se paga un salario de $16 aproximadamente la hora. México no puede ser competitivo en ese término. ¿Qué va a pasar con ese 40%? ¿Se va a dejar de producir? ¿O se va a quedar en México? Precisamente lo que nosotros estamos viendo es las armadoras ya tienen las inversiones puestas aquí, van a empezar a ver todas sus piezas de ajedrez, cómo las van a colocar. Y ese volumen adicional, en un inicio, lo que nosotros vemos va a tender a disminuir ligeramente, pero para reubicar. Y aquí el punto es que la capacidad instalada a nivel mundial está por debajo del consumo. Entonces eso también nos da un aliciente para decir, tenemos lugares donde poner esa producción total que tenemos. El punto es, cada vez vamos a ser menos competitivos por el precio. Sí, para lo que vendemos a Estados Unidos, pero para lo que vendemos afuera vamos a seguir siendo muy competitivos. Y otro factor que hay que traer a la mesa es el nivel de calidad de la producción en México. El nivel de calidad de la producción en México está en los niveles de los principales países de México, del mundo, como son Canadá, Estados Unidos, que generalmente tienen índices muy altos de calidad, Japón. Estamos ligeramente por abajo de los países asiáticos, de algunos países asiáticos, pero seguimos con ese empuje y somos muy ágiles para responder. Entonces eso también nos va a dar un extra para podernos posicionar de manera positiva y colocar estas unidades. Gerardo, en determinado momento que en efecto pase esta propuesta tal cual lo estamos viendo hoy día, ¿habría alguna alternativa que pudieras hacer gobierno o iniciativa privada dentro de México para no verse tan afectados? Si vemos el consumo interno, por supuesto producimos casi 3 veces lo que se podría consumir en México, pero de ese consumo interno, alrededor del 20% es lo que se queda solo para México. Entonces sí estamos produciendo principalmente para surtir toda la demanda de nuestro principal vecino, que es Estados Unidos, y ahí sí tendríamos que ver cómo adecuar a productos que cumplan más las necesidades del cliente local para empezar a jalar producción que podamos consumir aquí. O sea, de ese 1,5 millones que se vende en México, solo producimos menos de 400,000 unidades se quedan en México. Me refería a regulaciones o a impuestos, o por ejemplo se habla de elevar ahorita lo estabas comentando, de elevar el salario. Esto no se puede hacer. ¿Tendría que haber algunas otras estrategias internas? Por supuesto, en cuanto a ese impacto, lo que nosotros estamos viendo es que tiene que suceder de manera gradual. ¿Y qué va a pasar esto? Esto no va a ser de un año para otro, independientemente que se haga el ajuste fino donde este preacuerdo que nosotros le llamamos empiece a identificar exactamente dónde va a afectar o dónde va a impactar. Entonces ese plan gradual nos puede llevar de 2 a 5 años en ajustarlo. No puede ser tampoco algo inmediato. Y de 2 a 5 años, bueno, estaremos hablando de otras administraciones, tal vez en ambos países, ¿no? Y no sabemos cómo podría ser recibido esto o cómo podría ayudarnos también a crecer en la parte del ingreso, pero sería un impacto más allá para que los especialistas de la economía, macroeconomía en México, serían los que nos podrían decir ese impacto, ¿no? Pero de que existe ese impacto. Ahora, se está combinando algo muy peligroso, porque decías hace un momento que bueno, vamos a tener una sobrecapacidad que ya no vamos a poder colocar con estos nuevos lineamientos que en principio estamos observando, se acordaron. El mercado mexicano está perdiendo capacidad de consumo. Mes con mes, mes tras mes, ya llevamos más de un año
se está pues cayendo la venta de autos. Simplemente se acaba de dar a conocer los datos de agosto de AMIA y de AMDA y otra vez está cayendo la venta de autos. Nos estamos acercando pues a una especie de tormenta perfecta para la industria automotriz, ¿no? Mira, nosotros, a diferencia de lo que estamos leyendo, esa caída no la vemos de manera negativa. ¿Por qué? Porque llegamos, los años anteriores a estos últimos dos, habíamos venido creciendo a doble dígito. Entonces eso nos llevó a crecer 20%. Hubo marcas específicas, perdón, que crecieron 20%, específicamente las marcas de lujo, algunas, ¿no? Y eso te da un dinamismo en el mercado que se ha mantenido. Lo que voy es, estamos vendiendo más de prácticamente 1.5 millones de unidades en México y ya llegar en esos niveles pocos países en el mundo. El punto es, no se va a detener por lo que suceda. El dinamismo de la industria, la necesidad de transportación y movilidad va a seguir, y que va a seguir de otra forma, que tal vez no es consumo directo del usuario, pero a través de todas las plataformas. O sea, la gente se tiene que seguir moviendo y la población cada vez tiene más acceso a créditos que les da esa facilidad. Ahorita estuvimos pasando todo este primer semestre un momento de precaución de todos los consumidores, decir, ¿qué hago? Pero, ¿qué pasó hace algunos años cuando se había ido hacia abajo la industria? Que alrededor de cada 7 años encontramos que se reacomoda y vuelve a subir, se reacomoda. Cuando pasan cosas mayores como en el 2009, bueno, se reacomodó el consumo global, ¿no? Pero en este caso lo que vemos es una tendencia cíclica conservador. O sea, hay prácticas de consumo de los usuarios que también tienen ya predestinado su cambio de vehículos. Entonces estamos en ese ciclo que no vemos nosotros que vaya a afectar estas caídas que vamos corriendo alrededor de 7% menos con respecto al año pasado, pero estamos en 1,5 millones de unidades. Hay mucho negocio atrás de solo la venta de unidades. O sea, y ahí se van a seguir manteniendo esas unidades, ¿no? En los últimos 10 años hemos consumido alrededor de más de 10 millones de unidades y vamos acortando el periodo en lo que ponemos 10 millones de unidades allá afuera. Entonces todo el sector sigue con mucho impulso y no se va a poder frenar por ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de frente a que Canadá entre o no entre? Canadá es un gran socio. Creemos que debería de entrar porque va a ser un ganar, ganar, ganar. Y creo que me apuesta aquí así un poquito, no tenemos los detalles como bien mencionan de todos estos ajustes, pero creo que sí se va a subir. Es lo que nosotros percibimos, porque no puede quedarse fuera. Somos una región que sin ellos pues perderíamos esas oportunidades, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo Gómez, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Gracias, Marielena. Gracias, Darío. Muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marielena. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo miércoles, 11:15 de la noche, Índice Económico, lo esperamos.